Bueno, entonces, como les decía, en esta sesión veremos algo relacionado con las macromoléculas que componen la célula y la estructura o los componentes que se pueden diferenciar cuando uno mira una célula. ¿Ya? En la clase anterior, cierto, vimos las diferencias que habían entre una célula procarionte y una célula eucarionte, cómo se dividían las distintas especies o se agrupaban, ¿ya?, de acuerdo a sus características genéticas. También vimos un poco de en qué consistían los virus, ¿ya?, y por qué desde el punto de vista de la biología no se pueden considerar seres vivos. Y además comparamos un poco la escala de los tamaños y cómo se pueden observar esto, con qué herramientas se pueden observar, que vendrían siendo los distintos tipos de microscopio, que sería el microscopio óptico y electrónico, para poder observar estructuras pequeñas. Entonces, el objetivo de esta sesión será conocer los componentes de la célula y cuáles son las moléculas que ella utiliza para funcionar, ¿ya? Ese es un punto importante que es lo primero que vamos a ver, ya que como para empezar un poco desde lo más pequeño hacia lo más macro, ¿ya? Van a aprender hartos conceptos clave, ¿ya? Primero, que son las macromoléculas, ¿ya?, las cuales involucran a las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Vamos a ver a qué es lo que se le llama un organelo, qué es el citoesqueleto, ¿ya?, la endomembrana o el sistema de endomembrana que tiene la célula, qué es la exocitosis y la endocitosis, ¿ya?, y el núcleo, para qué sirve el núcleo que tiene la célula, ¿ya? Entonces, todas esas cosas vamos a ver en esta sesión. Entonces, bueno, ya tenemos claro, ¿cierto?, que un ser vivo está formado por células, ¿cierto? O sea, para considerar que un ser vivo sea un ser vivo, tiene que tener como unidad mínima una célula. Pero ¿saben ustedes cómo está formada una célula? ¿Qué me podrían decir al respecto? ¿Qué es lo que tiene una célula? Si no me equivoco, tenía algo así como organelos. ¿Cómo? Algo así como, ¿qué? Como organelos, si no me equivoco, que se llamaban. Que eran como piezas, por así decirlo, chiquititas que cumplían una función en la célula. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Además de estos organelos, podrían encontrar en la célula, o que se les ocurre o que tengan alguna idea de qué más puede haber dentro de la célula. El núcleo con el ADN. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? El citoplasma. El citoplasma, ¿ya? ¿Y el citoplasma qué vendría siendo? ¿A qué correspondería? ¿Cómo lo definirían en palabras simples? ¿Qué es lo que ustedes piensan que es el citoplasma? Es como lo que recubre el núcleo. ¿Ya? ¿Alguna otra definición? ¿No? Bueno, ya, bueno, en esta sesión vamos a ver todo esto que dijeron ustedes, que tiene relación con los organelos, el núcleo, ¿ya? Pero también veremos
cómo se compone lo que se llama el citoplasma. No vamos a hablar del citoplasma como tal, porque es algo que vamos a ver en las otras sesiones cuando veamos cómo se mueven las distintas moléculas a través de la membrana. Ahí hablaremos un poco de la composición del citoplasma, ¿ya? Pero el citoplasma en general está formado por agua, ¿ya? El mayor porcentaje del citoplasma es agua y las moléculas que están disueltas en él, ¿ya? En esta agua. Eso vendría siendo el citoplasma como tal, ¿ya? Y además van a haber algunas estructuras que son proteínas que ayudan al funcionamiento o a que se muevan algunos de estos componentes que tiene la célula, o a estabilizar los organelos, por ejemplo, ¿ya? Que es lo que se llama el citoesqueleto. Eso también forma parte del citoplasma. El citoplasma es todo lo que está dentro de la célula, pero que no se encuentra ubicado en estos organelos, ¿ya? Bueno, entonces tenemos acá que dentro, si uno mira todos los elementos de la tabla periódica, ya hay algunos elementos que son fundamentales para lo que se llama vida, o sea, para formar las moléculas que están formando parte de la célula, ya sea de forma estructural o de forma funcional. ¿Ya? Y en eso los elementos más importantes vendrían siendo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, ¿ya? Y también el nitrógeno y el fósforo, ¿ya? En ciertos casos. Ahora también todo en pequeño, de alguna forma también el azufre, el cloro, el sodio, el magnesio, el potasio, todo eso va a ser parte importante de las moléculas que participan en la célula, ya en el funcionamiento de la célula. Ahora, estas que están acá, que tengo encerradas en rojo, son importantes porque son las que forman parte de la estructura de las moléculas principales, que son lo que vamos a llamar las macromoléculas, ¿ya? Entonces vamos a tener varios tipos de macromoléculas. Son 4 tipos, ¿ya? Vamos a tener las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Acá, si se fijan, aquí están los átomos que componen en general cada una de las macromoléculas. Si se fijan, todas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Esa es la base fundamental en la formación de todas estas moléculas, ¿ya? Son los 3 elementos principales que van a formar lo que se llama las macromoléculas, ¿ya? Que son moléculas macro porque son grandes moléculas que están formando parte del funcionamiento de la célula y de la estructura, ¿ya? Fijan, hay algunas que tienen una función más que tienen que ver con energía, como los carbohidratos, ¿ya? Las proteínas y los lípidos tienen que ver con algo funcional y estructural, más que nada, y los ácidos nucleicos son los que componen el material genético, ¿ya? Entonces eso también de alguna forma es estructural, pero tiene un nivel funcional en el sentido de que es la información que se tiene que leer para poder generar todas las moléculas que son importantes para el funcionamiento de la célula, ¿ya? Entonces vamos a tener que cada una de estas se forma por unidades básicas. Por ejemplo, las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿ya? Entonces, este vendría siendo un aminoácido, ¿ya? Si se fijan, por eso era importante que aprendiéramos todo esto en química, de cómo se formaban las moléculas, porque aquí también vamos a ver algunas cosas de eso, ¿ya? Si se fijan acá, tiene 2 carbonos, en la parte base. El carbono, si se recuerdan, tenía la posibilidad de unirse a 4 moléculas. En este caso, este carbono central va a estar unido a un hidrógeno, a un grupo R que puede ser una cadena muy larga o muy corta, puede tener carga, puede no tener carga, tiene diversas combinaciones, ¿ya? Y por un lado tienen un grupo amino, si se acuerdan de los grupos funcionales, van a tener un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿ya?
Eso es un aminoácido. Un aminoácido siempre va a tener un grupo amino, por eso se llama aminoácido, ¿ya? Porque tiene un grupo amino y un grupo ácido, el ácido carboxílico, ¿ya? Entonces, eso es la estructura base. Si uno junta muchos aminoácidos, va a formar una proteína, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En el caso de los lípidos, o sea, perdón, de los carbohidratos, van a tener que la estructura base son los monosacáridos. Si uno junta muchos de estos monosacáridos, ¿ya? Que en general son moléculas cíclicas, va a formar lo que se llama un carbohidrato, ¿ya? Y también son denominados azúcares, en este caso. En los lípidos van a tener estas estructuras que son los ácidos grasos, ¿ya? Si se fijan, son cadenas largas que tienen muchos carbonos unidos entre ellos, ¿ya? Eso vendría siendo un ácido graso. Y los nucleótidos tienen una estructura un poco más compleja en el sentido de que es un azúcar unido a una base nitrogenada y a uno o varios grupos fosfatos, ¿ya? Y estos son los que van a formar parte del material genético. Cuando veamos esa sección que tiene que ver con la lectura del material genético y la síntesis de proteínas, ahí vamos a ver un poco más en detalle la estructura de estos nucleótidos, ¿ya? Estos de acá, carbohidratos y los lípidos, los vamos a ver cuando veamos la parte de metabolismo, ¿ya? Porque participan en gran parte como con una función energética, ¿ya? Y las proteínas, que están formadas por aminoácidos, las vamos a ver en todo lo que veamos de biología, ¿ya? Porque las proteínas son la mayor molécula, o sea, la molécula que se encuentra principalmente tanto de manera estructural como de función de la célula, ¿ya? Son como las pequeñas máquinas que hacen funcionar a la célula realmente. Si no hay proteína, la célula no funciona, ¿ya? Entonces, si uno mira las macromoléculas, ¿ya? Las estructuras son complejas. Aquí está simbolizado de otra manera, pero cada una de estos círculos que están acá de colores están simbolizando un aminoácido distinto. O sea, imagínense que cada uno va a tener un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral que es distinta, ¿ya? Y eso se van organizando uno tras otro, van formando un enlace, ¿ya? Que en este caso es un enlace que se llama enlace peptídico, ¿ya? Y se van uniendo muchas de estos aminoácidos. Después estos forman otras estructuras que son estructuras que se llaman secundarias, que son esta hélice enrollada, que son la hélice alfa o las hojas beta que se llaman, y después estos también se vuelven a plegar y van a formar una estructura terciaria y finalmente una cuaternaria cuando se juntan varias estructuras terciarias. Entonces, como ven, es bastante compleja la molécula como para estudiarla completa, ¿ya? Pero hay personas que igual estudian qué pasa si modificamos un aminoácido de la proteína. Cambia completamente su función a veces, o a veces no ocurre nada, ¿ya? Entonces, son bastante complejas todas estas moléculas que están formando parte de las células. Acá tenemos un carbohidrato, ¿ya? Si se fijan, todos estos monosacáridos están unidos entre ellos, ¿ya? Tenemos un lípido donde tenemos las cadenas de ácidos grasos, están unidas acá por otra molécula que es el glicerol, ¿ya? Y aquí forman un triglicérido, o sea que tiene 3 cadenas de ácido graso, y acá tenemos otro que es lo que se llaman los fosfolípidos, ¿ya? Y estos son bastante importantes porque estos forman parte de la membrana de la célula. Estos tienen un rol estructural en este caso. Cuando veamos la membrana de la célula vamos a ver en detalle cómo son estos fosfolípidos, ¿ya? Pero lípidos hay de varios tipos, diferentes, al igual que carbohidratos y proteínas también, ¿ya? Y ácidos nucleicos son los que forman parte del material genético, ¿ya? O sea, acá tienen la molécula que yo les mostraba, que tiene el azúcar, tiene la base nitrogenada, ¿cierto? Y tienen el grupo fosfato, y están unidas entre sí formando pares, ¿ya? Y se van organizando de esta manera que queda como una hélice finalmente cuando se enrolla, pero esta hélice se vuelve a enrollar, ¿ya? En una estructura que se llama la histona, y estos se van empaquetando, y tanto se empaquetan que en cierto momento en ciertos momentos de la célula van a quedar en la forma de lo que se conoce como cromosomas, ¿ya? Estos cromosomas son bastante complejos, pero estos cromosomas no siempre están en forma de cromosomas. En general tienen que estar desempaquetados en ciertos lugares para que se puedan leer, porque aquí
el material genético lo que tiene es la información para la síntesis de las proteínas, que yo les decía que son las máquinas que hacen funcionar a la célula. Entonces, vamos a ver que en muchas de las cosas que les voy a hablar, les voy a decir que hay proteínas involucradas, ¿ya? Porque todo depende de estas proteínas. ¿Ya? Y para sintetizarlas se necesita leer la información que está en el material genético. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O preguntas que tengan al respecto? Por el momento, ninguna duda. Ya, vamos, va bien. Va bien. La idea es que me vayan siguiendo y no se pierdan. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta de que estas son las moléculas que conforman a la proteína, o sea, a la célula, perdón. ¿Ya? Ahora nos vamos a ver los componentes de una célula, ¿ya? Que estos componentes están formados por todas estas moléculas que yo les mencioné, ¿ya? Si uno se fuera al detalle, en cada uno de estos organelos, ¿ya? Que están acá, van a tener este tipo de moléculas que están formando parte de ellos, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos es una comparación entre una célula animal y una célula vegetal. ¿Se recuerdan? Ambos eran tipos de células que eran del tipo eucarionte, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué significaba eso? Que tienen un núcleo delimitado por una membrana y el material genético se encuentra dentro de ese núcleo, ¿ya? A diferencia de las procariontes que tenían el material genético disperso en el citoplasma. ¿Ya? Ahora si se fijan, todas estas estructuras que están acá son comunes para la célula animal y la célula vegetal. O sea, ambas van a tener núcleo, algo que se llama el nucleolo también. Van a tener un retículo endoplasmático, uno liso, uno rugoso, citoesqueleto. Van a tener una membrana plasmática, ¿ya? Lisosoma, complejo de Golgi o aparato de Golgi, que se le llama también, mitocondria. Van a ver en ambas, ¿ya? Peroxisoma, por ejemplo. Todo esto lo tienen en común, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste, para qué sirve, pero la idea de esta diapositiva es para que vean que hay cosas en común y algunas cosas que las diferencian, ¿ya? Por ejemplo, la célula vegetal va a tener cloroplasto, que eso no lo tiene la célula animal, ¿ya? Y van a tener una pared celular que está sobre la membrana celular, ¿ya? Ahora, en cuanto a vacuolas, también, dependiendo del tipo de célula animal, van a tener que algunas tienen vacuolas de distintos tamaños, algunas pueden ser muy grandes, otras muy pequeñas, ¿ya? En este caso, en la célula vegetal, la vacuola sirve para almacenar agua, ¿ya? Vamos a ver que en células animales, en algunos casos, tienen una vacuola para almacenar lípidos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso también pueden haber, pero lo que las diferencia principalmente es que tienen pared celular las células vegetales y estas estructuras que se llaman los cloroplastos, ¿ya? Todo lo demás puede existir en la célula animal y vegetal, ¿ya? Ahora, el organelo como tal, para que algo sea denominado organelo, ¿ya? Tiene que ser una estructura que está rodeada por una membrana, ¿ya? O sea, son compartimentos que se separan todo lo que tienen adentro de lo que está en el citoplasma, ¿ya? Entonces van a tener que acá en el citoplasma, como les decía, hay agua y hay moléculas disueltas en esa agua, y dentro de cada organelo también van a tener agua y moléculas disueltas, pero están en distintas concentraciones respecto al citoplasma y tienen una función específica dentro de cada uno de estos organelos, ¿ya? Pero tienen que pensar que todo lo que se ve como una estructura y que está rodeada por una membrana, o sea, que lo está separando del citoplasma, eso va a ser lo que se denomina un organelo, ¿ya? Ahora, eso eran unos esquemas generales de una célula, pero si uno mira las células, por ejemplo, del cuerpo humano, uno va a tener que no todos tienen esta forma que se vea que eran como redonditas, ¿cierto? Van a tener algunas, por ejemplo, las células del intestino, van a tener que tienen un lado que es un poco redondeado y otro lado que tiene
todas estas vellosidades de acá, ¿ya? Que es la membrana que va tomando esta forma, ¿ya? De acuerdo a la función que tiene acá, que sería absorber los nutrientes, ¿ya? O sea, todas las células van a modificar su forma de acuerdo a la función que tienen, ¿ya? Por ejemplo, una neurona también es una célula, ¿ya? Pero esta tiene dendritas, tiene un axón, y esto puede ser muy complejo o muy simple dependiendo del tipo de neurona. Hay miles de tipos de neuronas distintas, ¿ya? Entonces, si se fijan, es bien variable. Acá tiene una célula, un odontoblasto, que es una célula que se encuentra en los dientes, adentro, ¿ya? Y que son células secretoras que secretan una sustancia que se llama la dentina, y además tienen, de esa función secretona, tiene una función sensorial. O sea, cuando uno siente dolor en el diente o siente el frío, el calor, todo eso pasa de alguna forma por la detección a través de esta célula que se llama el odontoblasto, ¿ya? Está conectado después a neuronas que van a enviar la información de esta sensación al cerebro, ¿ya? Van a tener células musculares, por ejemplo, y esas son células que en caso de la célula de músculo esquelético, por ejemplo, o las cardíacas, son células que están fusionadas entre ellos. Entonces van a encontrar que hay varios núcleos dentro de una célula muscular, ¿ya? Porque se fusionan en algunos casos. Ya en células de músculo liso no son así. Aquí hay un adipocito, que son estas células que juntan lípidos, y ahí estas células tienen una vacuola gigante donde van a almacenar estos lípidos, ¿ya? ¿Se fijan? Se parece en ese sentido a la vacuola que tiene la célula vegetal, ¿ya? O tienen otro caso como los eritrocitos, que son células que están encargadas del transporte de oxígeno hacia las células de todo el cuerpo, y ellas, como tienen esa función, no necesitan, una vez que se forman, no necesitan el núcleo, ¿ya? Porque no necesitan diferenciarse, no tienen otra función más que esa. O sea, una vez que llegan a su estado maduro, pierden el núcleo, ¿ya? Y son células que por eso tienen este como hundimiento acá, porque no tienen, se ven de esa manera ya que no tienen un núcleo, ¿ya? Y así hay muchos tipos de células distintas. Cada una va a tener una función. Ahora, ¿qué es lo que les da la forma? Todas estas formas distintas que están acá, ¿ya? Depende un poco de lo que vamos a llamar el citoesqueleto, ¿ya? El citoesqueleto son filamentos. Si se fijan, hay tres tipos. Están los microfilamentos, o filamentos de actina también que se llaman, los microtúbulos y los filamentos intermedios, ¿ya? Son tres tipos distintos. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una función determinada. Ya algunas funciones son parecidas, otras son un poco diferentes, siempre tienen una variabilidad. Y, y estos filamentos están compuestos de proteínas, ¿ya? Todas las moléculas que están componiendo esta red, porque es como una red que se encuentra en el citoplasma, está formada por proteínas. O sea, todos estos filamentos de actina, la proteína es la actina, ¿ya? Por ejemplo, acá la tubulina forma los microtúbulos, que tienen los filamentos intermedios, que tienen muchos otros tipos de proteínas que están formando esta estructura, ¿ya? Entonces, todo esto del citoesqueleto, aquí hay fotos donde se le colocan anticuerpos para marcar con fluorescencia, en este caso, en una célula, cómo se ven los filamentos de actividad. Y si se fijan, esta es la misma célula, solo que está tomada con distintos marcadores, y es para ver que están distribuidos de distinta manera estos distintos tipos de filamentos que están componiendo el citoesqueleto, ¿ya? Entonces, pero la principal función, por una parte, es darle la forma a la célula. O sea, modifica todas estas células que veíamos antes, que tienen forma compleja, lo logran gracias a este citoesqueleto que le está ayudando a dar esta forma, ¿ya? O sea, por dentro están como modelando la forma de la célula, ¿ya? Y además permiten el movimiento de moléculas dentro de la célula, ¿ya? Las moléculas van a viajar a través de algunos de estos, como por ejemplo los filamentos de actina, los microtúbulos, van a moverse tal como si estuvieran andando por rieles, ¿ya? Entonces, y también permiten el movimiento de algunas estructuras, como las células que tienen cilio o tienen flagelo, ya que tienen como esas colitas o esos pelitos que le permiten moverse. En ese caso, también ese citoesqueleto es el que les da esa función.
Ahora, la siguiente estructura o sistema, en realidad, sistema de estructuras, como para resumir todo en uno, es lo que se llama sistema de endomembrana. Ahora, ¿por qué sistema de endomembranas? Porque son membranas, pero que están dentro de la célula, que no son parte de la membrana que cubre la célula, que es la membrana celular, ¿ya? Sino que son las membranas que están formando parte de los distintos organelos, ¿ya? Ahora, las que están dentro del sistema endomembrana son solo algunas que se incluyen, ya que vendría siendo el retículo endoplasmático, ya tanto el liso como el rugoso, el aparato de Golgi, otra estructura que son los lisosomas y los endosomas. Ahora, ¿por qué todo esto está involucrado? Todos estos organelos están involucrados dentro de un sistema de endomembrana. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de formar vesículas, ¿ya? O sea, de esta membrana que está acá, formando parte del retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo. ¿Se conectó alguien? Sí. O se salieron, se conectaron, no sé. Ya. Van a tener que acá en el retículo endoplasmático se van a liberar estas vesículas, que en realidad es como que si se separara un trozo de la membrana, se va estirando hasta que se corta, ¿ya? Entonces se separa un trozo de membrana, pero no solo se separa, sino que además va a llevar algunas de las moléculas que están dentro de este compartimento del retículo hacia la siguiente estructura, que es el aparato de Golgi, ¿ya? Esto va en secuencia. En general, en el retículo endoplasmático rugoso es donde se sintetizan las proteínas, ¿ya? También algunas se sintetizan en el citoplasma, vamos a ver más adelante, pero en este caso, gran parte de las proteínas se sintetizan acá, ¿ya? Entonces, estas proteínas que están siendo sintetizadas tienen que ser enviadas al aparato de Golgi, porque el aparato de Golgi las va a modificar, o sea, les va a pegar grupos funcionales, ¿ya? Y luego, este mismo aparato de Golgi va a destinar a dónde tienen que ir estas proteínas, ¿ya? Y tienen varias opciones de moverse estas proteínas. O sea, algunas pueden ir para formar parte estructural de algunas de estos otros organelos, ¿ya? Por ejemplo, cuando van a hacer los lisosomas. También algunas que van a la membrana, ¿ya? Forman parte de la membrana, proteínas que están formando parte de la membrana. Y hay algunas que van a ser expulsadas de la célula, ya que tienen que ser liberadas, así como, por ejemplo, todas las que se secretan, en el caso de la hormona o los neurotransmisores, son moléculas que se secretan, que van fuera de la célula, entonces se sintetizan adentro de la célula y se tienen que expulsar, ¿ya? Y en ese caso la vesícula termina fusionándose con la membrana plasmática y liberando el contenido que tiene hacia el exterior de la célula. Y eso es lo que se llama la exocitosis. Mientras que también la célula puede captar cosas del exterior, ¿ya? Y entrarla en la célula de la misma forma. O sea, esta membrana celular en este caso, que está formada de la misma, tiene los mismos componentes que la membrana que están en los organelos, ¿ya? Van a ser, va a ingresar con moléculas del exterior y estas van a ir ingresando en distintos organelos de acuerdo a lo que se requiere, ¿ya? Entonces, por eso se llama sistema de endomembrana y no es como que cada una tuviera una función aparte, ¿ya? Porque todas estas se comunican entre sí mediante estas vesículas. Ahora, ¿cómo se mueve una vesícula entre uno y otro? ¿Ya? O, como les decía, ocupa el citoesqueleto como rieles y se va moviendo sobre ellos hasta llegar de una estructura hacia la otra, ¿ya? Creo que nuevamente alguien ingresó, ¿o no? Ah, no. Ya. No, perdón. Ya. Hasta ahí es bastante complejo cómo está funcionando, pero esa es la idea de este sistema de endomembrana. Ahora, si vamos por cada uno de estos componentes que tiene este sistema, van a encontrar, por una parte, el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Que es donde se sintetizan principalmente las proteínas, ¿ya? Como les decía, como les explicaba antes, esa es la región donde se van a estar sintetizando las proteínas. Ahora, este se llama rugoso porque se le adosan
estas moléculas que se llaman los ribosomas, ¿ya? Y los ribosomas son los que están encargados de la síntesis de proteínas, ¿ya? Ellos leen material genético, ¿ya? Información del material genético que se sacó del material genético y que fue enviada hacia ellos, ¿ya? La leen y la convierten, y de acuerdo con esto sintetizan la proteína, ¿ya? Y eso está ocurriendo a ese nivel. Por eso se llama rugoso, porque tiene esas estructuras que son los ribosomas. Y hay otro que es liso, que no tiene esa función de sintetizar proteínas, pero en este caso se sintetizan lípidos, ¿ya? Y también sirve como reserva de calcio en muchos de los tipos de células, ¿ya? Ahora, el otro, el aparato de Golgi, que yo les decía que desde el retículo se movían estas proteínas hacia el aparato de Golgi, ya por las vesículas, llegan acá al aparato de Golgi y aquí tiene varias cisternas que se llaman, ¿ya? Y en cada una va ocurriendo una cosa distinta, o sea, van ocurriendo modificaciones de la proteína, ¿ya? Como vimos todo esto de los grupos funcionales, lo que va ocurriendo aquí es que se van modificando estos grupos funcionales, ¿ya? Hasta al final darle una función determinada a esa proteína, aunque ya tienen una función predeterminada, pero de acuerdo con la información que lleva esa proteína, se le van pegando distintos grupos que le van a permitir tener una función determinada. Ahora, esos grupos pueden ser carbohidratos, por ejemplo, ¿ya? Pueden ser lípidos, o sea, pueden poner proteínas unidas a lípidos, van a ser lipoproteínas. Si son carbohidratos unidos a proteínas, van a ser glicoproteínas en ese caso, ¿ya? Y así. Entonces esa es la función del aparato de Golgi, es modificar la estructura un poco de la proteína, ¿ya? Agregándole estas otras moléculas. Y además distribuye las vesículas, dice para dónde va a ir la vesícula que va a contener tales tipos de proteínas, ¿ya? Ahora, otro de los organelos que también forman parte de este sistema endomembrana son los lisosomas, por ejemplo, ¿ya? Que estos lisosomas son los que se encargan de degradar todo lo que nos sirve en la célula, o todo lo que la célula tomó desde el medio exterior y que lo va a ocupar para su funcionamiento o para sintetizar nuevas moléculas, ¿ya? Entonces va a tener, este lisosoma va a tener muchas proteínas adentro, que son proteínas encargadas de cortar estas moléculas grandes, que por ejemplo un carbohidrato que es muy grande, va a tener una glicosidasa, por ejemplo, ¿ya? Que es una proteína que va a empezar a cortar los enlaces entre todos los monosacáridos hasta que quede la unidad básica, que es el monosacárido, y ese lo va a ocupar después para sintetizar nuevas moléculas que le sirvan a la célula. Hay otras proteasas que rompen proteínas, lipasas, rompen lípidos, ¿ya? Nucleasas rompen ácido nucleico, sulfatasas rompen enlaces de tipo sulfúrico que son con dos azufre, ¿ya? Y así, ¿ya? Entonces esa es la función de los lisosomas. Por eso las vesículas que lleguen aquí, en general, son vesículas que están destinadas o que traen moléculas que tienen que ser degradadas, ¿ya? Y hay otras estructuras que son los peroxisomas, ¿ya? Estos funcionan un poco distinto a los lisosomas, en el sentido que aquí ocurren reacciones de tipo óxido-reducción. No sé si se acuerdan que lo vimos en química, las reacciones de óxido-reducción, que una molécula ganaba un electrón y la otra perdía un electrón, y eso en la molécula, ¿ya? Esas reacciones de óxido-reducción ocurren en todas estas moléculas, que pueden ser proteínas, pueden ser ácidos grasos, ¿ya? Todas pasan por procesos de este tipo, ¿ya? Dependiendo de la función que tengan. Entonces, en muchas se requiere que ocurra esto, y para eso es necesario que pasen por los peroxisomas, donde van a ocurrir estas reacciones, ¿ya? Entonces, esa es la función de un peroxisoma como tal, ¿ya? También degradan ácidos grasos que tienen la cadena muy larga, ¿ya? Si recordaban estas cadenas largas de ácido graso que se juntan y forman los triglicéridos, por ejemplo, son modificadas dentro de estos peroxisomas, ¿ya? Y si se fijan, todos tienen una función distinta. Ahora está este otro organelo que es el núcleo, ¿ya? Que es dentro de lo más importante, porque el material genético se encuentra dentro de él, ¿ya? Que vendría siendo el ADN, ¿ya? Y este ADN está, como yo les decía, está organizado en cierta parte
empaquetado, ¿ya? Que es lo que se llama la heterocromatina, y otra parte que no está empaquetado, que es la eucromatina. ¿Y por qué no tiene que estar empaquetado? Porque ahí se está leyendo la información para sintetizar las proteínas. Entonces van a encontrar que todos estos cromosomas están como bien desordenados dentro del núcleo, pero están dentro del núcleo, ¿ya? Y eso sirven para la síntesis de proteínas. Ahora, en realidad tienen la información para la síntesis de proteínas, ¿ya? Esta información tiene que mandarse fuera del núcleo y llegar hasta el retículo donde se van a sintetizar las proteínas. Ahora, también hay otra estructura acá adentro que se ve más densa dentro del núcleo, que es el nucleolo, ¿ya? Y en esta región es donde se sintetizan los ribosomas, ¿sí? ¿Se recuerdan todas estas pelotitas que se le pegaban al retículo endoplasmático rugoso para la síntesis de proteínas? Son los ribosomas. Y estos ribosomas son los que se encargan de sintetizar las proteínas y se sintetizan acá, ¿ya? Entonces, si fijan, todos estos organelos no funcionan aparte, sino que tienen cosas en común, porque las moléculas que están siendo sintetizadas o la función que tiene cada uno sirve para el funcionamiento de todas las células, ¿ya? Entonces cada una tiene una función distinta, pero para una misión global, ¿ya? Y los otros organelos que no forman parte en este caso del sistema de endomembrana, ya, porque acá no se van a fusionar vesículas con ellos, ni sacar, vendrían siendo las mitocondrias y los cloroplastos en el caso de la célula vegetal, ¿ya? Y esta la vamos a ver en detalle cuando veamos lo de respiración celular, que es el proceso que ocurre dentro de esta mitocondria, ¿ya? Y los cloroplastos ocurre la fotosíntesis, ¿ya? En ambos casos estos organelos sirven para la producción de energía. O sea, toda la energía que necesita la célula para funcionar, o sea, para que ocurran las reacciones químicas, se requiere energía en algunos casos y en otras no, ¿ya? Después también cuando veamos metabolismo vamos a ver que algunas sí requieren energía y otras no. Estos procesos energéticos necesitan de esta estructura, porque estas son donde se produce la energía para el funcionamiento de la célula, ¿ya? Entonces eso sería a grandes rasgos las funciones que tienen la mayoría de los organelos de las células. No sé si tienen preguntas. Ahora algunos de ellos los vamos a ver en más detalle. Sí, Cuando una persona nace con cromosoma extra, tenía una enfermedad, ¿no? ¿Nacía con alguna enfermedad? claro, cuando veamos la parte de material genético, vamos a ver que estos cromosomas ya tienen la información genética determinada para cada una del funcionamiento de cada célula, ¿ya? Si se fijan, hay distintos tipos de células. O sea, en cada una, a ver, por ejemplo, todas estas células que son aquí del cuerpo humano, todas son distintas, pero todas tienen el mismo material genético. Dentro de una persona, por ejemplo, todas estas células van a tener el mismo material genético. ¿Qué es lo que cambia? Que se expresan algunas, o sea, se lee alguna de la información de ese material genético, se va a leer, y otra no se va a leer en ciertos tipos de células. Entonces eso va a hacer que cambie o que tengan distintas formas las células, pero el material genético es el mismo. Ahora, si tiene un cromosoma de más o un cromosoma de menos, ¿ya? O cuando veamos esto del material genético, vamos a ver que están los genes, ¿ya? Que es una región del cromosoma que está encargada de la síntesis de una o varias proteínas. Va a cambiar la información que tiene la célula, y por lo tanto eso puede ser, en algunos casos puede ser beneficioso para la célula, porque puede que justo sea una información que le ayuda a la célula a tener una función mucho mejor, o puede que haga que tenga una función errónea, ¿ya? Y en ese caso es donde se generan las enfermedades, ¿ya? Estas enfermedades que dependen de un error en la parte genética, ¿ya? Y es por eso, es porque hay un número determinado de cromosomas, o el material genético está organizado de tal manera que tiene que ser de cierta forma, o si no, si hay un cambio en esto, o sea, aumentan el número de cromosomas, disminuyen, o falta alguna región, alguna parte que esté cambiada, eso puede generar, lo más probable es que vaya a generar alguna enfermedad, porque
ya es distinta la información que tiene, y por lo tanto las proteínas que se van a generar ahí van a ser distintas y pueden tener una función diferente, ¿ya? Se puede decir, ¿ya? Para no decir que es mala, porque todo depende del caso, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a la actividad, que es un poco... No, ya vieron la respuesta. No, pero la idea es que piensen un poco acá, más o menos es como para que les quede o recuerden cómo están formadas estas moléculas que forman parte de la célula, ¿ya? Más que nada en eso. Entonces, ¿qué va a consistir en esta actividad? Es que tenemos que una empresa, ¿ya? Una empresa de alimentos, en este caso, se le solicita generar un producto alimenticio, ¿ya? Y este producto alimenticio tiene que tener un alto contenido en proteínas y en carbohidratos, ¿ya? Ustedes ya saben lo que son las proteínas, ya saben lo que son los carbohidratos, ¿cierto? Pero tiene que ser bajo en lípidos, ¿ya? El lípido vendría siendo la grasa, lo que sea. Entonces tiene que ser un alimento que sea bajo en grasa, pero alto en proteínas y carbohidratos, ¿ya? Esa es como la idea principal. Entonces, la empresa sintetizó el nuevo alimento, ¿ya? El producto alimenticio lo tiene ahí listo, y viene otra empresa que es de análisis, ¿ya? Y analizó dicho producto y se determinó que el producto contenía, entre los elementos que lo componían, está en la parte más básica, está el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué indicaría eso? Que tenga carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Qué es solo un carbohidrato? ¿Es solo un carbohidrato? ¿Sí? Ya. Bueno, si se piensa en carbohidrato, habla de carbono e hidrógeno, ¿cierto? Carbohidrato es la palabra, pero si recuerdan, para responder esta pregunta tienen que recordar esto que vimos al principio, que todas las macromoléculas, ya sea las proteínas, los carbohidratos, los lípidos o los ácidos nucleicos, tienen como base el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Todas están formadas como parte básica por estos tres elementos, ¿ya? Por lo tanto, este producto puede contener cualquiera de las tres cosas. O sea, con este análisis no se puede determinar si tiene carbohidratos, proteínas o lípidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas están formadas por esos tres elementos como base. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O no? Sí, se entiende, profe. No les queda claro. Ya, esa es la idea. Esas son cosas que son importantes que vayan recordando, porque son cosas que les pueden preguntar en la prueba de admisión a la universidad, o pueden, y que para entender las cosas que veamos después también es importante a veces que sepan cómo están estructuradas, que tienen como base estos elementos por las cuales están formadas, ¿ya? Entonces después se hizo otro tipo de análisis, ¿ya? Y se determinó que el producto era de origen vegetal, ¿ya? Vimos que habían células animales y células vegetales, ¿cierto? Entonces, ¿qué sugiere esto? De acuerdo con esta alternativa, el producto puede contener lípidos, puede contener proteínas, puede contener carbohidratos, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. ¿Qué piensan? ¿Cuál vendría siendo ahí la alternativa correcta? Yo creo que todas las anteriores. Ya, muy bien. Ya, ¿y eso por qué? Porque las células animales, como las células vegetales, como les dije, estaban formados, tenían muchos de estos organelos o estructuras que tenían en común, ¿ya? Y todas ellas están formadas por lípidos, proteínas y carbohidratos. Entonces, por lo tanto, independiente de que sea de origen animal o sea de origen vegetal, va a tener
los mismos componentes, ¿ya? En el sentido de que pueden ser distintos tipos de proteínas, distintos tipos de lípidos, distintos tipos de carbohidratos, pero como macromolécula va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, con esto tampoco se puede obtener mayor información acerca de lo que tiene este alimento, ¿ya? A ver qué pasó, alguien se conectó ahora, ¿ya? Entonces estábamos acá y veamos eso, ¿ya? Ahora, hay dos análisis más que se hicieron después y se encontró que uno de los componentes estaba formado por aminoácidos. ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan? ¿Cuál de estos estaba formado por aminoácidos? Las proteínas, Las proteínas, ¿cierto? ¿Ya? Y hay otro que estaba formado por ácido graso. ¿Cuál sería? los lípidos. Los lípidos, ¿ya? Muy bien. Entonces, como pudieron responder esta pregunta, lo más probable es que hayan recordado esta parte de la tabla o también los esquemas que les mostré donde se formaban, cómo se formaban estas macromoléculas, ¿ya? Entonces ya sabemos que este producto alimenticio contiene proteínas y contiene lípidos, ¿ya? Ahora, cuando se cuantificó esto, se vio que las moléculas que estaban formadas por aminoácidos, ¿ya?, correspondían al 3% del producto, mientras que las que estaban formadas por ácidos grasos correspondían a un 80% del producto. Entonces, ¿cuál de estas alternativas sería la correcta en este caso? ¿Se puede decir que contiene un 17% de carbohidratos? Ya que el 80% está formado por ácidos grasos y el 3% de proteína en este caso. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Ya. Podría ser que sí, pero también podría ser que no. O sea, no quiere decir que el 17% que falta acá sea solo carbohidrato. Pueden haber otras moléculas, porque es un alimento, ¿ya? Y el alimento tiene todos los otros componentes, los excipientes que se necesitan para que se mantenga en el tiempo, por ejemplo, estabilizantes, ¿ya?, los saborizantes, ¿ya?, y todas esas cosas que no están incluidos dentro de estas macromoléculas que estamos viendo. Por lo tanto, es probable que no todo el 17% que falta acá sean carbohidratos, ¿ya? Entonces, no es tan correcta esta alternativa, ¿ya? Ahora, ¿tiene un bajo contenido en lípido? No, No, ¿cierto? ¿Ya? Vemos que tiene un alto contenido en lípidos porque son un 80% de ácido graso, ¿ya? Entonces, ¿cumple con las características solicitadas? no cumple. No cumple, ¿ya? ¿Contiene más proteínas que lípidos? No, estábamos viendo eso. Por lo tanto, la alternativa es que será rechazado, ¿ya? Esto no es algo como que dijera directamente algo lo que se está preguntando, pero es la alternativa correcta, ¿ya? Porque todas las otras no coinciden o no son adecuadas de acuerdo a lo que se indica, ¿ya? Entonces, son cosas que a veces uno tiene que pensar cuando ponen problemáticas de este tipo donde tienen que aplicar los conocimientos, ¿ya? Que no es solo aprenderse las cosas de memoria, sino que saber qué es lo que va a ocurrir en cierto caso si es que no se da la condición que se está planteando, ¿ya? Y ahora, por lo tanto, muy bien las respuestas que dieron, ¿ya? Y por lo tanto, como era un producto de tipo vegetal, podría ser, por ejemplo, que este producto está fabricado a base de coco, ¿ya? El coco tiene un alto porcentaje en lípidos, ¿ya?, que puede ser cercano, un poco más del 80% incluso, ¿ya?
Y es un producto de tipo vegetal. ¿Ya? O sea, uno no puede decir tampoco que porque es de tipo vegetal va a tener pocos lípidos. Ahora, ¿qué tipo de lípido? Eso es lo que va a depender. ¿Ya? Hay lípidos que pueden ser considerados beneficiosos y otros que no pueden ser considerados tan beneficiosos. ¿Ya? Entonces, de eso va a depender de qué tan saludable sea el producto o no. ¿Ya? No solo porque provenga de un producto vegetal va a ser saludable, ¿ya? Pero depende del tipo de producto. ¿Ya? Y eso era como lo que quería que vieran. Entonces, a ver si me pueden decir un poco qué aprendieron en esta clase. Y como en resumen. Aprendimos cómo funciona y se clasifican las macromoléculas y también el ¿Ya? funcionamiento de los organelos de la célula. Ya, muy bien. ¿Ya? ¿Y qué hicieron para aprender eso? ¿Cómo lo aprendieron? Por los ejercicios que no hizo usted. ¿Ya? Los ejercicios, ¿piensan que fue lo importante para aprender? Claro, porque la otra parte yo solo les daba la información, pero en el momento cuando ustedes la aplican, ahí es cuando realmente asocian las materias y esa es la idea, ¿ya? Que vayan asociando las cosas, porque no es algo como aprender de memoria, sino que también tienen que aplicar todo lo que están aprendiendo para poder entenderlo mejor. ¿Ya? Y de hecho, en eso va la tercera pregunta acá, la tercera reflexión. ¿Ya? O sea, ¿para qué les sirve? Va en ese sentido. O sea, para poder aplicar todos estos conceptos, ¿ya? A situaciones que pueden ser de la vida real o que les van a preguntar, ya sea en la prueba o cuando ingresen a la universidad en una carrera que tenga que ver. Si alguien quiere estudiar algo con el área de la salud, por ejemplo, van a toparse con muchas de estas cosas y tienen es importante que las sepan o que tengan una base como para que después les resulte mucho más fácil estudiar todas estas materias. ¿Ya? Y bueno, eso. Gracias por asistir y nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, que estén bien. No, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe. chao.